Hola, buenas tardes. Lo primero que quería decir es, en función de las lecturas interesadas que se hacen en los medios de nuestro país respecto de la elección en Brasil, ¿no? O sea, hay un primer elemento que uno ve que pasan decenas de analistas y cualquier cantidad de programas que le dedican tiempo al análisis, y una cuestión que mencionaba al final Daniel, prácticamente no se menciona, que es el carácter absolutamente irregular de la elección que acaba de tener lugar en Brasil, ¿no? Porque si Lula hubiese sido candidato, hoy se estaría discutiendo las perspectivas del nuevo gobierno del PT. Y es la misma población, digamos, no es que trasladaron a todo lo que iban a votar ahí a otro país y los pusieron, sino los mismos. Sin embargo, hay que explicar por qué la perspectiva ahora es efectivamente que un ex militar, un saltimbanqui de la política, Bolsonaro pasó por no menos de 10 partidos en Brasil, o sea, tiene casi 30 años de político profesional. No es que Bolsonaro es alguien que llegó ayer, se pinta de outsider, pero es alguien que, insisto, pasó por más de 10 partidos en la política brasileña. Hasta recalar en el último, en el Partido Social Liberal, que solo tenía 2 diputados y al calor de esta onda final que señalaba Daniel, llega a transformarse en la segunda bancada más importante en la Cámara de Diputados con 52 diputados. Pero que aún así es solo el 10% del total de los diputados. La Cámara de Diputados en Brasil tiene 513 diputados. La principal bancada es el PT, que tiene 57, y ahora el partido Bolsonaro tiene 52. Digo, entre los dos apenas suman un poquito más del 20% de los diputados, de 25 partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados. Entonces, digo, lo primero que hay que tener es que este resultado de Bolsonaro, el 46%, no se hubiese dado en condiciones de una elección normal. Es decir, que todo el aparato judicial, mediático, operó para que el golpe no... Porque el golpe ahora tiene un hijo no querido, pero el golpe hubiese tenido una derrota superior si hicimos todo esto para que vuelva el PT. No porque después no iban a tener política para cooptar, arreglar y negociar con el PT. De hecho, ya había empezado, antes del último ascenso de Bolsonaro, el operativo cooptación de Haddad. Los negocios que vamos a hacer con Haddad, cómo empezamos, bueno, a ver cómo se ubicaban. Pero efectivamente, digo, la línea central del golpe, hicimos todo el golpe, Lavallato, todo, para que pueda terminar el PT en el gobierno, era una relativa contradicción para ese plan que habían largado en su momento. El segundo aspecto que los análisis en Argentina no toman es otra cuestión que quería remarcar, que es el derrumbe de los partidos tradicionales de la derecha. Pero es un derrumbe monumental, digamos. El sistema político en Brasil tenía, más o menos se estructuró, a pesar de este carácter fragmentado de la representación parlamentaria, todos los últimos balotajes se dieron entre el PT por un lado y el partido fundado por Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, el Partido Socialdemócrata Brasileño, que ocupaba, digamos, progresivamente el espacio de la centroderecha. Y junto con el había un tercer partido muy importante, no tanto en cuanto a fórmula presidencial, pero sí peso parlamentario y peso en las gobernaciones, que era el Movimiento Democrático Brasilero, el MDB, ¿está bien? Y había un tercer partido aparte, de la derecha, heredero del partido de la dictadura, del PFL, que luego pasó a tomar el nombre de Demócratas, que era el partido de la derecha, digamos, más tradicional. Bueno, esos tres partidos sufrieron un derrumbe brutal en la elección. Es decir, lo de Alckmin sacando el 4,7%, después de tener el 46% de todo el espacio televisivo en la elección. Tal era así que la hipótesis que tenían previa era que, bueno, Bolsonaro ahora tiene el 20%, pero después, al aparecer todos los días en la televisión, Alckmin va a ir sumando
y veían dos hipótesis de balotaje. La mejor para el golpe, que era Almin-Bolsonaro, y una B, Almin-Haddad, ¿está bien? Cuando se va primero. Ahora después se empezó la campaña electoral y no arrancaba, y se fue configurando otro escenario electoral. El MDB llevó de candidato a Meirelles, que sacó ¿cuánto? El 1%. El 1% de los votos, el partido de Temer, que era un partido que a veces se aliaba al PSDB y ya en las dos últimas elecciones fue aliado del PT, mostrando el carácter derechista de la política del PT en ese terreno, en la propia alianza de gobierno que hacía, aunque en muchos lugares iba aliado al PSDB u otros partidos, ¿está bien? Entonces, eso es interesante para ver, porque Bolsonaro crece sobre el hundimiento de esos partidos de derecha, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en claro. ¿Cuál es el espacio que ocupó? Finalmente agarra algo de lo que iba a ser la base de Lula en la elección, pero sobre todo su gran crecimiento es fagocitarse a todos los partidos que estaban cuestionados por dos puntos. Uno, por ser parte del esquema de corrupción, y dos, por haber sido los responsables del golpe, Temer y del ajuste que llevó adelante el gobierno golpista. Es decir, que es un gobierno que terminó en una impopularidad absoluta. El otro aspecto que también hay que relacionar, y de lo cual, si ustedes están siguiendo lo que se debate en los medios, es la relación del fenómeno de Bolsonaro con otros fenómenos que pueden tener puntos de contacto a nivel internacional. Es decir, aproximadamente a partir de la crisis capitalista del año 2008, la recesión económica prolongada va erosionando en muchísimos países la legitimidad de los sistemas políticos y de sus principales actores. Tiende a darse una tendencia a lo que el marxista italiano Antonio Gramsci llamaba la existencia de crisis orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Es la relación entre una crisis económica importante, una catástrofe económica, y la pérdida de autoridad y legitimidad del Estado y de los partidos políticos que representan a sectores. Es decir, donde los que se veían representados por una fuerza política dejan de verse representados por esa fuerza política. En Europa se tendió a dar la crisis de lo que se llamaba el extremo centro. El consenso neoliberal hasta la crisis del 2008 era que los partidos, tanto conservadores como socialdemócratas, sostenían las políticas neoliberales apenas con matices. Eso es lo que un marxista de origen pakistaní, Tariq Ali, llamó el extremo centro. Gobernaba el PSOE en España o gobernaba el Partido Popular, la política económica no era muy diferente. Gobernaba el Partido Tory, el Partido Conservador en Gran Bretaña, o el Partido Laborista después de la llegada de Tony Blair, que lo transformó en New Labour, nuevo Partido Laborista, y la política económica era más o menos la misma. Gobernaban los demócratas, los republicanos en Estados Unidos, y la política económica del consenso neoliberal no se alteraba. A partir de la crisis del 2008, que los estados contienen a partir de un nivel de endeudamiento monumental y de una pérdida de las condiciones de vida de gran parte de la población, ese consenso entra relativamente en crisis. Y cuando se dan esas situaciones, pueden emerger fenómenos de tipo inesperado. Fenómenos de tipo inesperado. Y esto es lo que hemos visto ocurrir en muchos países del mundo. En Gran Bretaña triunfó primero el Brexit, es decir, se hace un plebiscito para ver si sigue Gran Bretaña en la Unión Europea o no, y contra todos los pronósticos, y encabezada la campaña por un partido de derecha, UKIP, gana salir, el Brexit, la ruptura. Proceso que todavía no ha concluido, hace 2 años que le están dando vuelta a ver qué tipo hacen, y está profundamente dividido el Partido Conservador
entre hacer un Brexit completamente light o hacer un Brexit duro. Boris Johnson es la oposición a Theresa May, que quiere hacer una cosa muy negociada, soft, digamos, un Brexit soft. Bueno, en Estados Unidos se da la elección y contra los pronósticos también mayoritarios para Hillary Clinton, un aventurero como Donald Trump, que primero tenía todo el establishment del Partido Republicano en contra, gana las primarias republicanas, insisto, contra todo el establishment del Partido Republicano, y ya era inesperado que Trump sea el candidato republicano, y finalmente, no en votos, porque en votos gana Hillary Clinton, pero sí en el colegio electoral, sobre todo porque no va a votar una parte de la base que había votado Obama, no la va a votar a Hillary Clinton, con un discurso también supuestamente de outsider, aunque él es ultramillonario, va y gana la elección también con un discurso demagógico y con la consigna América primero. Y hagamos grande América de nuevo, hagamos grande América de nuevo. Tratando de ganar una base de trabajadores blancos, hombres sobre todo, empezando una cruzada también ideológica conservadora contra las minorías y contra la agenda de género y contra toda una serie de demandas y a la vez de beneficios económicos para los más ricos. Pero haciendo demagogia en contra de la globalización y los empleos que se perdieron. Bueno, en Italia se hunde también el centro político y actualmente gobierna un acuerdo muy precario entre dos movimientos, uno que es la ex Liga Norte, un partido derivado de los que apoyaban el fascismo, de Matteo Salvini, y del otro lado un movimiento, el movimiento 5 Estrellas, de un actor televisivo, Beppe Grillo, el que lo dirigía, pero con un discurso más social, pero que hacen un acuerdo precario de gobierno con una línea antiinmigrante, chauvinista, aunque con algunos aspectos de demagogia para los habitantes italianos. Por ejemplo, le dieron aumento de salario y protección social, que están en una disputa interna. Entonces, si ustedes ven, lo que aparecen son líderes que se presentan como opuestos al establishment gobernante, con programas fuertemente reaccionarios, aunque a veces con gotas de demagogia o con elementos de demagogia para tratar de ganar una cierta base popular, que son los que pasan a tener presencia política. Un historiador muy importante, Enzo Traverso, ha llamado a estos movimientos como posfascistas. ¿Por qué? Para decir que en realidad una cosa que marcaba Daniel respecto de Brasil, que no tienen que hacer frente a un proletariado revolucionario y que son al fascismo clásico lo que podrían ser Podemos o Syriza al marxismo revolucionario, ¿no? Hace esa metáfora que más allá si el término, el concepto de posfascismo es correcto, es interesante para ver que todavía ese nivel de choque de la lucha de clases, que el mismo autor, siguiendo a otros, señalaba en el centro de lo que fue la guerra civil europea desatada a partir de la Revolución Rusa y hasta la Segunda Guerra Mundial, no hay todavía ese nivel de enfrentamiento de la lucha de clases. Pero sí que en medio de crisis, de clases medias empobrecidas, de aumento del desempleo, las salidas demagógicas reaccionarias de determinados movimientos logran calar en ciertos sectores de masa y le permiten llegar al gobierno y darle un clima reaccionario a la sociedad. Eso no significa que no hayan surgido intentos de movimientos hacia la izquierda también. Por ejemplo, el Partido Laborista en Gran Bretaña se renovó alrededor de una figura de su ala izquierda, Jeremy Corbyn, y el surgimiento de un movimiento de jóvenes, Momentum, que derrotó a todo el establishment del partido, se afilió masivamente al Partido Laborista, que era como un laborismo neoliberal bancado por Blair, lo derrotó para un programa reformista más clásico. En 2 o 3 oportunidades hizo puré la línea de, por ejemplo, casi todos los diputados estaban en contra de Corbyn y perdieron.
Ahora, Corbyn es una salida reformista limitada, ¿está bien? Pero es un hecho. Estuvo Sanders en Estados Unidos, bueno, y otros movimientos que a su manera tienen que hacerse cargo de que hay un sector del movimiento de masa, y sobre todo muchas veces en la juventud, que ve que de la crisis del 2008 lo que surgió fue un mundo más desigual y que además está en contra de los ataques reaccionarios que tienen en contra de la población afroamericana, de los inmigrantes, del movimiento de mujeres, etcétera, etcétera, donde estos movimientos de derecha explotan todo el conservadurismo social y el atraso ideológico de una parte muy amplia del movimiento de masas, basándose en las iglesias, basándose en toda una serie de instituciones para tratar de generar un consenso reaccionario, ¿está bien? Incluso esta fundación financiada no por los Estados Unidos en general, sino por tipos ligados a alas de los republicanos, que es la Fundación Atlas, que la dirige un argentino, aparte un argentino reaccionario, que termina al frente de toda esta red, son a la vez ultraliberales en lo económico, ultraliberales, y negocian los niveles de conservadurismo social que van a levantar. Pero son una red de influencia donde ponen grupos de diputados en distintos partidos, influyentes, negocian con los grupos televisivos que van a tener columnistas en todos los medios de comunicación para ir creando una ideología en contra de todo lo que sea la protección social, cualquier idea hasta más o menos reformista para condenarla y transformarla en aquello que hay que desterrar. Daniel recién mencionaba la propaganda de Haddad, no sé si ustedes vieron la de Bolsonaro, que parece un poco a veces como si fuera de una película cómica, tiene elementos, pero que es la verdad de lo que baja. O sea, los tipos tienen la teoría de que en el Foro de San Pablo la izquierda se ayornó y tomó una nueva agenda de múltiples derechos, hizo de la CLO y a partir de eso volvió al poder en América Latina y ahora hay que terminar y barrer con eso. Y que esa es la cruzada que están teniendo, que el nuevo nombre del comunismo fue... Bueno, esa es la vulgata con la cual los tipos tratan de hacerlo y asociar izquierda a corrupción, izquierda a decadencia, esos principios sobre los cuales montaron y organizaron a partir de resortes de poder real, de financiamiento real, como los que operaron y trabajaron en toda la operación Lavallato, donde incluso hicieron pasar. Ustedes saben que a Dilma Rousseff no la voltean por un hecho de corrupción. La voltean supuestamente por un hecho de haber transferido una partida presupuestaria para otro gasto y a partir de eso que se llama delito de responsabilidad, la sacan del gobierno. Ahora, en el sentido común es Dilma la corrupta lo que debaten, ¿está bien? La corrupta Dilma Rousseff. El propio Lula está preso frente a un hecho donde la prueba es que alguien que declaró sin que haya ninguna prueba material respecto de que efectivamente le regalaron el departamento de Guarujá, que supuestamente la supuesta prueba y la famosa declaración de Sergio Moro, no sé si tengo pruebas, pero tengo convicción. La famosa afirmación de Sergio Moro, sobre la cual está constituido un hecho que no es poca cosa, pero que es un modus operandi que van llevando adelante para ir direccionando el sistema político hacia donde quieren. Ahora, entre el discurso proteccionista de Trump, pero a la vez favorable a los negocios de las grandes empresas, que primero no jugaron con Trump y después se pusieron contentos cuando le bajó el impuesto a lo que sería el impuesto a las ganancias de las grandes empresas, el impuesto corporativo. Hizo la segunda baja más importante después de la que en aquel momento, a comienzos de los 80, hizo Ronald Reagan, lo cual permitió aumentar mucho la ganancia de los capitalistas. Trump tiene un discurso y una práctica en donde disputa las áreas comerciales con China, fundamentalmente a nivel internacional y con otros países, diciendo esta es nuestra agenda de política exterior. Quizá ustedes leyeron que el último documento que ordena la política de defensa del Pentágono dice, dejémonos de jorobar con la guerra contra el terrorismo, ya está, eso pasó, nos la pasamos 20 años hablando de eso, ahora estamos enfrentados a estados.
hay que combatir a China y a Rusia y después veremos esas nuevas amenazas, todas las nuevas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero la primera es disputa de poder entre estados. Porque mientras Estados Unidos con la crisis se debilitó en el 2008, le pegó en el núcleo, fue cómo se recuperaba de una crisis monumental, otros, y en particular China, avanzaban en su esfera de influencia y poder internacional. Y entonces toda la política exterior norteamericana está dedicada, en mayor o menor medida, a ver cómo va restringiendo el poder y el peso que China tiene y su área de influencia. Por ejemplo, en América Latina, China avanzó muchísimo, muchísimo en las relaciones económicas y políticas con Argentina y antes con Brasil. De ahí que no son pocos los observadores que dicen lo del Lavallato es debilitar a Brasil y por esa vía debilitar a aquel que tenía un acuerdo importante con China también. Obama tenía otra política, que era cooptarlo a Lula. Obama lo había presentado a Lula como el gran prohombre de América Latina, justamente porque Lula fue un gatito mimoso para el imperialismo, que facilitó sus negocios. Entonces la línea era tenerlo como líder que contenga a las masas populares y que evite cualquier radicalización, como una mediación reformista en la cual se pudiese confiar. Era una línea distinta de la que viene teniendo Trump, que fue absolutamente desestabilizador del gobierno del PT y empujó toda esta línea, porque a diferencia de los demagogos de derecha que tienen el peso en sus respectivos estados, la línea es entregar todo la que tiene, al menos, el ala económica del gobierno de Bolsonaro. ¿Se entiende esta diferencia? No es vamos a proteger Brasil, es vamos a entregar todo, a descuartizar Petrobras. Ahora, hay una parte de los militares que dice, pará, tanto no, veamos hasta dónde. Creo que habló de 50 grandes empresas del Estado que quiere privatizar. Ahora, Bolsonaro personalmente es un aventurero. Digo, es un aventurero, no piense que es alguien que tiene gran coherencia. Por ejemplo, están los videos cuando subió Chávez, del tipo alabando a Chávez, diciendo ojalá haga un gran gobierno, etcétera, etcétera. No es alguien que tiene una línea de conducta. Este propio acuerdo de poner a Paulo Guedes, uno de los ultraliberales, un Milei, un Esper, es el tipo este, fue una línea para tratar de ganar el apoyo de los mercados y el capital financiero. Hasta dónde lo va a hacer o no va a depender de las circunstancias posteriores, ¿está bien? Y además hay dos o tres elementos más importantes para pensar. Uno es que ya hay muchos pronósticos de que la economía mundial, después de una cierta recuperación que está teniendo la economía estadounidense, puede entrar en recesión en el 2019 o en el 2020. Que el economista burgués que mejor predijo la crisis del 2008, Nouriel Roubini, dice vamos a tener una crisis de una magnitud superior. Nosotros no podemos saber si esa va a ser la perspectiva, pero sí hay muchos elementos que marcan economistas de distintas tendencias y del establishment económico diciendo miren que vamos a una situación compleja, incluso ya dicen tenemos esto más a favor para contenerla, esto no respecto de las condiciones donde se dio en el 2008. Entonces no es que se viene un momento de ascenso del capitalismo mundial donde Brasil puede subirse una ola. Porque si Bolsonaro no cumple alguna promesa de bienestar, una parte grande de los que lo votaron de última, porque no ven otra salida, porque la crisis de la violencia urbana es brutal en Brasil, 17 de las 50 ciudades con mayor nivel de asesinato a nivel mundial están en Brasil. Entonces, la línea de derecho de toda la población a tener un arma entra en quienes sufren todo el día los crímenes urbanos y del otro lado la policía de gatillo fácil y aparece como una suerte de guerra civil larvada sin resolución. Entonces, la salida del orden de un milico le entra en una parte de la población. Ahora, si no da eso, puede radicalizarse y puede armarse un lío bárbaro. Porque la reforma, Temer no pudo imponer la reforma jubilatoria. Entonces, ¿la va a poder imponer Bolsonaro? ¿Va a poder hacerlo? ¿Va a poder llevar adelante todo su plan?
o todo lo que va generando ahora, aunque sea impotente para no dejarlo en el gobierno y todo, va generando un caldo de cultivo que va a dar lugar a un movimiento de masas que lo va a barrer. Eso es una hipótesis que muchos discuten si Bolsonaro no va a terminar siendo un Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello le ganó en el año 1988, ¿no? 88, si no me equivoco, la elección presidencial a Lula a partir también de una campaña con los evangélicos donde movilizó a la base de los evangélicos diciendo, como Lula es aliado a la Iglesia Católica, nos va a cerrar nuestras iglesias, y organizaron un gran movimiento y le termina ganando la elección. 3 años después, había sido gobernador de un estado pequeño, el estado de Alagoas. 3 años después, los casos de corrupción, cuando empezó el plan neoliberal de Collor, hay movilizaciones de masa, lo terminan volteando por un impeachment y sube el vicepresidente Itamar Franco, que hace un gobierno de transición hasta que gana Fernando Enrique Cardoso. Pero nunca se estabilizó el gobierno de Collor. Ganó la elección, pero no tenía una estructura relativamente importante. Es decir, Alckmin, si ganaba y le salía bien, tenía la estructura del PSDB. Bolsonaro tiene una cosa que es un conjunto de oportunistas, militares, jóvenes más o menos empresarios, etcétera, que hay que ver la capacidad que tienen. No controla casi ningún Estado, ahora va a tener aliados que corren en favor del ganador, pero va a tener un gobierno fuertemente inestable, muy probablemente. Y además porque las condiciones de la crisis de Brasil son importantes, no es que tiene un plan económico donde ya sale de esa crisis, ¿está bien? Entonces eso puede dar lugar a muchísima lucha de clases en Brasil, un gobierno Bolsonaro. Porque hay del otro lado lo que Bolsonaro mismo tildó el activismo. Hay en el movimiento negro, en el movimiento de mujeres, en la clase trabajadora, en la juventud, reservas que es lo que va a tener que derrotar Bolsonaro y que Temer en parte no pudo derrotar en lo que hace, por ejemplo, a la reforma jubilatoria. Votó la reforma laboral, pero que la aplicaron limitadamente, pero no pudo lo fundamental que era la reforma previsional. Entonces es un terreno totalmente abierto el que deja Brasil. El otro elemento que quería señalar, y me quería sostener un segundo, es la categoría conceptual de los tipos de organizaciones políticas. Porque al haber tenido nosotros al peronismo desde mediados de la década de 40 del siglo XX, Argentina no tuvo grandes partidos obreros reformistas, como sí hubo en distintos países europeos, donde la mayoría del movimiento obrero, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene grandes partidos socialdemócratas y partidos comunistas, y donde Brasil ve una peculiaridad, porque le surge un partido de trabajadores, pero con un programa reformista a comienzos de la década de 1980. O sea, una socialdemocracia tardía que acompaña el surgimiento de alguna forma de Brasil como gran país latinoamericano. Entonces, a ese tipo de partidos que tienen una base de trabajadores, ligazón con los sindicatos, pero un programa de reforma, la tradición marxista de Lenin, de Trotsky, etcétera, la llamaba Partido Obrero Burgués. ¿Está bien? Partido Obrero Burgués. El hecho del pasaje de gran parte de la socialdemocracia en los países centrales a las políticas neoliberales, en muchos casos les hizo perder ese carácter. Y hay varios que están en discusión hasta dónde tiene ese carácter y hasta dónde no. ¿Está bien? Hasta dónde lo perdieron del todo o hasta dónde lo mantienen. ¿Eso por qué era importante? Bueno, porque las tácticas políticas no son iguales si el partido tiene una dirección burguesa, aunque tenga base obrera como el peronismo. El peronismo no era un partido obrero burgués, era un partido nacionalista burgués con base obrera, que es otra cosa, ¿está bien? Que si es un partido obrero reformista. Bueno, el PT, a pesar de todo lo que gobernó para contener al movimiento obrero, las alianzas que hizo con fuerzas políticas directamente burguesas, los negocios que le permitió al capital financiero internacional, y sobre todo después de que lo atacan,
mantiene sus rasgos de partido obrero burgués, ¿está bien? Eso es lo que nos habilita a una táctica posible del voto crítico que están teniendo los compañeros del MRT y toda la izquierda brasilera, en realidad no petista, y con la cual nosotros coincidimos, más allá de que lo clave nuestro es ningún acuerdo político con el PT, no tenemos acuerdo ni con su programa, ni con su política, ni con su estrategia, pero participamos del movimiento que contra Bolsonaro dice que lo quiere derrotar. En ese sentido, no, y además porque se da en condiciones de una elección irregular, golpista, donde el candidato del PT fue proscripto, no tiene ninguna comparación con lo que era el balotaje del 2015 entre Scioli y Macri, o el mismo del 2012, donde nosotros no votamos Dilma Temer en ese balotaje, donde Dilma estaba directamente en un acuerdo político con uno de los partidos burgueses clave, como si fuera la Unión Cívica Radical, que era el PMDB, ¿está bien? Entonces, es una circunstancia excepcional las que nos permiten como una táctica válida, sobre todo porque es muy difícil intervenir en el movimiento y decir, che, a este no se lo derrota electoralmente, se lo derrota con la lucha de clase, y te dicen, ah, pero vos, ¿cómo está? Entonces, para todos los compañeros que están interviniendo, donde hay un movimiento ahora que ha empezado a surgir hacia la segunda vuelta, creemos que es la táctica más adecuada de intervención en el movimiento, pero donde lo clave nuestro es un diálogo para mostrar que este PT, que en parte se ha mantenido mucho más de lo que dicen, o sea, la lectura acá, como es una lectura interesada porque es para que incida la elección de Brasil, a la elección de Cristina, es decir, el PT se hundió del todo. El PT en parte fue preservado por el golpe, en parte, está bien, fue preservado por el golpe, sacó un 30% de los votos. Si ustedes comparan el hundimiento del PT con el PSDB y el PMDB, no tiene nombre. Sigue siendo la primera bancada en diputados. O sea, ahora a lo mejor después implosiona, sobre todo porque frente a un gobierno que ataque, el PT puede mostrar una impotencia enorme y pasarle todo el mundo por encima. Nosotros nos estamos anticipando en el diálogo político a esa perspectiva de que el PT sea superado por la lucha de clases. Y también estableciendo un diálogo para mostrar cómo lo del PT no es una excepción, sino que esto de no enfrentar a los golpistas, el PT mantuvo la legalidad plena. Por ejemplo, Lula tenía una posibilidad, y se mostró un hombre del régimen, decir, boicoteamos la elección. Podría haber votado en blanco Lula. Haber dicho, boicoteamos la elección, porque me prohíben presentarme. Yo tengo la candidatura mayor, me proscriben, no acepto la proscripción. Votamos a todas las otras categorías, pero la elección presidencial la boicoteó. No lo hizo. Optó por una complicada de transferencia de votos, transfirió más votos de lo que muchos esperaban, pero el ascenso, sobre todo el derrumbe tan fuerte de las otras opciones de derecha, le permiten a Bolsonaro canalizar y casi seguro ganar la elección. Salvo, digo, que pase algo muy raro, pero es lo más probable. Entonces, el PT, primero en el gobierno, gobernando junto a la derecha, porque este sistema que nombraba Daniel, no sé si ustedes lo comprenden bien, si vos tenés, siendo presidente, el 10% de los diputados, ¿cómo funcionaba Brasil? Para sacar una ley, vos tenés que lograr la mayoría parlamentaria. Entonces, se hacía de dos formas. Loteaban los ministerios para los partidos. Entonces, para lograr la mayoría parlamentaria le doy a este partido que tiene 10 diputados el ministerio tal, a este tal, la secretaría. Se loteaban los ministerios. O un sistema de compra, que era esto, que se llamaba el mensalao, que ya lo había hecho el partido de Fernando Henrique Cardoso y Lula lo mantuvo. Era plata por abajo que le dan a los parlamentarios para tenerlo. Por eso Lula termina haciendo una alianza donde todos estos evangélicos que ahora están con Bolsonaro en la derecha eran parte de su mayoría parlamentaria. Eran parte. ¿Se entiende? El PMDB era parte de la mayoría parlamentaria de Lula, de los que le garantizaban votar las leyes. Bueno, eso se demuestra. Acá Cristina lo tenía de otra forma, pero también que todo el peronismo conservador estaba con Cristina. Pichetto, todos los que ahora los kirchneristas llaman los traidores, eran todos parte del núcleo de lo que fue
la alianza de gobierno del kirchnerismo. Entonces, nosotros tenemos un diálogo frente a lo que mostró la impotencia del PT y lo que ya había hecho en sus gobiernos, porque entre junio del 2013 y el comienzo del Lavallato está Dilma ganando la elección del 2015 diciendo que no iba a ajustar y ni bien sube metiendo al neoliberal de Levy en el Ministerio de Economía y empezando un ajuste brutal contra los trabajadores que favoreció toda la política del Lavallato. Ese ajuste que empieza a hacer Dilma es lo que le hace perder base social y favorece que empiece a surgir todo el movimiento anticorrupción por tipos de derecha, con el movimiento Brasil Libre, que es el nombre que toman estos jóvenes de derecha financiados por las fundaciones de un sector de los republicanos en Estados Unidos, que tienen redes en todos lados, incluyendo en nuestro país. Entonces, digo, eso mismo es lo que están haciendo los kirchneristas, lo que están preparando acá. Así como la política de apostar todo a una popularidad de Lula electoral o a que en última el PT sería visto como el mal menor por el recuerdo de los mejores años antes de la recesión, que fue la apuesta del PT y que por esa política fueron favoreciendo que la extrema derecha vaya avanzando y no dando ninguna salida a la crisis, no planteando obviamente ningún programa de nacionalización de la banca, de comercio exterior, ni nada. El PT, nada que ver, es lo opuesto, es un programa reformista tímido el que toman y casi denunciados sin ninguna medida concreta, por lo que estaba viendo de los comerciales que pasan, las propagandas de televisión. Bueno, y el kirchnerismo está jugando ese papel con Macri. Es decir, la línea de esperar al 2019, que los kirchneristas levantan más abierta o encubiertamente, es la línea de permitir en última que Macri se preserve y vuelva al ataque en el 2019, o que a la crisis existente le vaya surgiendo alguna otra alternativa más derechista todavía que el propio Macri. Es decir, hoy en Argentina los bolsonaros potenciales están contenidos en la alianza de Macri. O sea, no están fuera, están ahí todavía. Ahora, ¿eso quiere decir que en Argentina no hay lugar para eso? No, puede haberlo. Yo estaba viendo varios debates y dicen, no, pero en Argentina no, puede haberlo perfectamente. Uno en Brasil, todas las encuestas hace un mes daban que Bolsonaro perdía el balotaje con cualquiera. Con cualquiera. Cualquiera contra Bolsonaro ganaba cualquiera. Mongo contra Bolsonaro ganaba Mongo. No le ganaba a nadie el balotaje. Bueno, sacó el 46% en primera vuelta. Todo depende de cómo se dé la situación. Y entonces lo último que quería señalar es porque en Brasil lo que también se está pagando es que está el PT y después no hay ni siquiera una fuerza como en Argentina constituimos desde el PTS y el Frente de Izquierda. La izquierda que está a la izquierda del PT, en particular es el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, que es un partido que plantea la unidad de reformista, donde las corrientes arcadas revolucionarias están detrás de una dirección que se plantea la reforma del capitalismo, no la revolución, aunque el PSOL creció en diputados, pasó de 6 a 10, pero le fue muy mal en la elección presidencial, donde llevó casi un extrapartidario como Guilherme Boulos, dirigente del Movimiento Sin Techo, pero con una campaña como a la izquierda de Lula, no planteando como una estrategia claramente alternativa en contra de la gestión del capitalismo. Y la fuerza, que era de izquierda, más anticapitalista, socialista, que había en Brasil, el PSTU, que tiene peso sindical en la Conlutas, llamó a apoyar el Lavallato. Es decir, fue golpista. Tuvo una política de no atacar la línea de las movilizaciones golpistas. Es decir, no diferenció entre las movilizaciones de la derecha, que digo, llevaban carteles que era abajo el comunismo, y llevan uno que es muy intelectual, que es menos Marx, más Mises, por Ludwig von Mises, uno de los capos del ultraliberalismo con Friedrich Hayek, pero iban con carteles que decían menos Marx, más Mises, en algunas de las marchas, esto del movimiento Brasil Libre. Digo, esa gente, uno sabía que eran de derecha, es como las marchas acá, pero mucho peor, porque era alentando un golpe, del 2008, de la oligarquía agraria. Entonces,
levantó eso, entonces se hundió, se partió a la mitad el PSTU y quedó eliminado. Imagínate cómo va a dialogar con la base del PT si defienden que Lula esté preso y proscripto, o no pidieron su libertad y apoyaron las movilizaciones golpistas, no distinguiendo si ese gobierno lo atacaban por derecha o por izquierda. Entonces la izquierda brasilera quedó en un desastre. Y ahora nosotros tenemos una apuesta, los compañeros tienen un diario que llegó a tener 3 millones de entradas ahora en la crisis, 3,5 millones ya, en la ubicación política, que es una conquista muy importante en Brasil, de diálogo, y somos algunos centenares de militantes, tratando de apostar a ver cómo en este proceso de lucha de clase contra Bolsonaro va a haber que barajar y dar de nuevo a la izquierda de Brasil y qué papel podemos jugar para que emerja una izquierda revolucionaria que se plantee la lucha por un gobierno de la clase obrera, superando las experiencias anteriores y la propia experiencia del PT, que ahora aparece como relativamente que se mantiene, pero que frente a una andanada de Bolsonaro puede implosionar completamente, ¿está bien? Porque ya se mantenían también con la expectativa de que iban a ganar el gobierno. Y si eso no pasa, ¿qué va a hacer? Bueno, es muy interesante, digo, cómo se puede dar la situación. Hay que pensarla. Y en ese sentido, en Argentina tenemos una cuestión mejor, que es la acumulación que tenemos hecha del PTS y el lugar político del Frente de Izquierda. Por eso, en el llamado que hicimos en el acto, y que hoy publicamos una carta que le mandamos a los compañeros del Partido Obrero y Izquierda Socialista en la Izquierda Diario, que la pueden leer si es que no la vieron, cómo lo de Brasil actualiza el planteo de empezar a discutir la necesidad de un partido unificado de la izquierda clasista, obrera y socialista. Entonces, esto es muy importante también, porque es para estar más fuerte frente al intento de contener que va a tener el kirchnerismo de canalizar el descontento de Macri, para ayudar al enfrentamiento a las variantes extremadamente reaccionarias que ya están en marcha cruzando la frontera, digo, y un triunfo de Bolsonaro asociado con Trump no va a ser poca cosa para la injerencia imperialista, para todas las políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Si es un salto en esa relación de la intervención directa de todas las causas reaccionarias para la mano dura, bueno, todo lo que ya en forma muy soft vimos en parte en Macri, ni hablar con un Bolsonaro. Entonces, se actualiza la necesidad de eso. Y este es un diálogo que tenemos con la militancia, obviamente, de los partidos con los que conformamos el FIT, pero también con decenas de miles de nuevos luchadores que participan de las peleas contra el ajuste, que participaron de las marchas universitarias, que son parte del movimiento de mujeres, que si no construimos esa herramienta política nos van a pasar por encima. O sea, ahí la derecha se está preparando, tiene fundaciones, hace de todo, prepara ideología reaccionaria. Todo. Si la clase trabajadora, la juventud, no construye su propio partido cada vez más fuerte, también nos van a pasar por encima. Entonces, esa es la conclusión profunda que hay que sacar. El PT tiene esa responsabilidad indirecta en cuanto a esa estrategia de apostar a la elección y antes de haber ajustado, de haber gobernado con la derecha, en que la crisis en Brasil se la termine canalizando esta gente, que trabajó sobre, digamos, como bien decía Daniel, que termina como hijo no querido del golpe de Estado. Bueno, entonces nosotros tenemos la responsabilidad, y eso le tenemos que hablar con franqueza a todas las compañeras y compañeros, que si no se asume esa militancia orgánica que pueda sacarse a la burocracia de los sindicatos para ayudar a movilizar a la clase obrera por centenares de miles y por millones, se van a imponer salidas reaccionarias. O sea, no hay que ser fatalista y decir sí o sí se van a imponer. Pero si no le oponemos una fuerza del otro lado, las cosas no se mantienen, la política hoy al vacío. Lo que no va para algún lado lo va a canalizar alguien. Y eso puede surgir de otro lado. También hay peronistas de derecha que no le suena muy mal Bolsonaro, algunas cosas. Sobre todo el discurso reaccionario. Sí creo lo más ultraneoliberal no cierra mucho, pero puede ser cualquier cosa. Digamos, el peronismo fue menemista, después esto. No es que tiene un problema de principio con no ser neoliberal. Fueron neoliberales, aplicaron el plan neoliberal en Argentina de una manera brutal. No creo que le vayan todavía con los Milei Expert en este momento, no cierra el negocio, por ahora están en otra tónica, trabajando otro espacio porque el de Macri está perdiendo,
Pero ojo, no es que los Bolsonaros salen del espacio de Macri nada más. Depende, puede haber las salidas de tipos reaccionarios, líderes que se presenten como outsiders providenciales en contra del sistema, todo eso. Hay que ver, hay que esperar a ver qué es lo que se puede dar. Entonces, insisto con este último punto, que aunque es de Argentina, no es de Argentina, sino para ligar Brasil a las tareas que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros.